En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y montañas, se extendía una carretera solitaria conocida por los lugareños como la Carretera del Silencio. La leyenda decía que aquellos que se aventuraban por esta carretera en la oscuridad de la noche nunca volvían a ser los mismos. Algunos decían que era un lugar maldito, otros hablaban de espíritus inquietos y sombras que acechaban en la penumbra. Sin embargo, todos coincidían en que la Carretera del Silencio no era un sitio al que debían acercarse. Pablo y Ana, una pareja joven y aventurera, habían escuchado estas historias desde niños. Ahora ya adultos, decidieron desafiar sus miedos y enfrentarse a la leyenda. La noche en cuestión era especialmente oscura, sin luna y con un viento helado que hacía susurrar las ramas de los árboles. Ana se aferró al brazo de Pablo mientras caminaban hacia el automóvil, sus pasos resonando en el silencio de la noche. ¿Estás segura de esto?, preguntó Pablo, tratando de ocultar su propia ansiedad. Sí, vamos a demostrar que no hay nada de qué tener miedo, respondió Ana, aunque su voz temblaba ligeramente. Encendieron el motor y se adentraron en la carretera. Al principio todo parecía normal, pero a medida que avanzaban, notaron que el ambiente se volvía más opresivo. El silencio era tan profundo que podían escuchar el latido de sus propios corazones. Las sombras de los árboles se retorcían como dedos oscuros que intentaban alcanzar el automóvil, y el viento susurraba palabras indescifrables. Poco después, el vehículo comenzó a comportarse de manera extraña. Los faros parpadeaban y la radio emitía estática intermitente. Pablo intentó mantener la calma mientras aceleraba, pero una figura oscura apareció de repente en mitad de la carretera. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y desaliñado que ondeaba con el viento nocturno. Ana gritó de terror mientras Pablo intentaba frenar el auto para evitar un impacto, pero justo antes de llegar a la figura, ésta desapareció en la oscuridad. Agitados y temblando, Pablo y Ana finalmente llegaron a un pueblo en el otro extremo de la Carretera del Silencio. Intentaron contar su experiencia a los lugareños, pero nadie parecía sorprenderse. «Esos son solo los espíritus que vagan por la carretera», murmuró una anciana desde una esquina oscura de la taberna local. Sus palabras, lejos de tranquilizarlos, los llenaron de una inquietud aún mayor. A partir de esa noche, Pablo y Ana sintieron una presencia inexplicable que los seguía a donde quiera que fueran. No importaba cuántos kilómetros se alejaran de la Carretera del Silencio, siempre sentían que algo los observaba desde las sombras. Las luces parpadeaban en su casa, escuchaban susurros ininteligibles en el viento y sombras inquietantes se movían alrededor de ellos en la oscuridad. La primera vez que experimentaron uno de estos fenómenos fue una semana después de su viaje. Estaban en su casa, tratando de olvidar lo sucedido, cuando las luces comenzaron a parpadear violentamente. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, su voz llena de pánico. Pablo no tenía respuestas. Revisó los interruptores y la caja de fusibles, pero no encontró nada fuera de lo común. La sensación de ser observado se intensificó, como si cientos de ojos invisibles los vigilasen desde las esquinas oscuras de su hogar. Los susurros comenzaron a manifestarse durante la segunda semana. Al principio, eran apenas audibles, mezclados con el sonido del viento. Sin embargo, con el tiempo, se hicieron más claros y perturbadores. «No están solos. Siempre estamos aquí», decían las voces. Pablo y Ana intentaron ignorarlos, pero su miedo crecía con cada susurro, con cada sombra que se movía furtivamente por el rabillo de sus ojos. Decidieron buscar ayuda. Visitaron a un sacerdote del pueblo,
esperando que una bendición pudiera aliviar su angustia. El sacerdote, un hombre de rostro severo y mirada penetrante, los escuchó con atención. La carretera del silencio es un lugar antiguo, donde las fronteras entre este mundo y el otro se desvanecen. Les dijo: habéis perturbado a los espíritus que allí moran y ahora os persiguen. El sacerdote realizó un ritual de purificación en su hogar, pero los fenómenos continuaron. Las luces seguían parpadeando, los susurros no cesaban y las sombras se volvían cada vez más amenazantes. Pablo y Ana comenzaron a perder el sueño. Sus rostros reflejaban el agotamiento y el miedo constante. Cada noche se convertía en una batalla contra lo desconocido, y cada día parecía arrastrarse interminablemente. Desesperados, investigaron más sobre la carretera del silencio y sus leyendas. Descubrieron que muchos años atrás, una joven mujer había sido atropellada y abandonada en esa misma carretera. Se decía que su espíritu vagaba buscando justicia y que aquellos que se encontraban con ella sufrían su maldición. Pablo y Ana decidieron hacer una última cosa: regresar a la carretera y tratar de comunicarse con el espíritu. Era una noche tan oscura como la primera vez que recorrieron la carretera del silencio. Esta vez llevaban velas, incienso y un rosario. Se detuvieron en el lugar donde habían visto a la figura por primera vez y encendieron las velas, creando un pequeño círculo de luz en medio de la oscuridad. «Queremos ayudarte», dijo Ana en voz alta, su voz temblando. «Lamentamos lo que te sucedió. Por favor, déjanos en paz». El silencio que siguió fue abrumador. Por un momento, nada ocurrió. Luego las sombras comenzaron a moverse de nuevo, formando una figura delante de ellos. Era la mujer de blanco. Su rostro era una máscara de tristeza y sufrimiento. «Nadie me ayudó», susurró la figura. «Nadie vino por mí». Ana sintió lágrimas correr por sus mejillas. «Lo siento tanto», dijo. «¿Qué podemos hacer para ayudarte a encontrar paz?» La figura se desvaneció lentamente, pero una sensación de calma empezó a llenar el lugar. Las sombras dejaron de moverse y el aire se volvió menos opresivo. Pablo y Ana esperaron, pero nada más ocurrió. Finalmente recogieron sus cosas y regresaron al automóvil. Los días siguientes fueron diferentes. Las luces dejaron de parpadear, los susurros cesaron y las sombras inquietantes desaparecieron. Aunque seguían sintiendo una ligera presencia, ya no era amenazante. Era como si el espíritu hubiera aceptado su disculpa y encontrado algo de paz. Pablo y Ana nunca volvieron a ser los mismos después de su experiencia en la carretera del silencio. Habían aprendido que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar fácilmente y que el respeto por lo desconocido es crucial. Aún así, decidieron quedarse en el pequeño pueblo, pero siempre con una vela encendida en su hogar en memoria de la mujer de blanco, esperando que su espíritu finalmente hubiera encontrado descanso. La leyenda de la carretera del silencio continúa, pero ahora con una advertencia adicional. Aquellos que se atrevan a recorrerla deben hacerlo con respeto, porque los espíritus que allí moran no perdonan fácilmente las perturbaciones. La historia de Pablo y Ana se cuenta como un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que la curiosidad, aunque natural, puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos. Fue una noche de otoño, fría y envuelta en una densa niebla que parecía devorar las luces de la ciudad. Salí tarde de la oficina, con la mente abrumada por informes y plazos que cumplir. Necesitaba llegar a casa y desconectar, así que decidí tomar un taxi,
para evitar el largo trayecto en transporte público. Caminé hacia una calle lateral donde solían pasar taxis incluso a esas horas tardías. La niebla amortiguaba los sonidos y desvanecía los colores, creando una atmósfera irreal y lúgubre. Fue entonces cuando vi el taxi, un viejo sedán negro que parecía haber salido de otra era. Las luces traseras titilaban débilmente, como las llamas agonizantes de un espectro abandonado. ¡Taxi!, exclamé alzando la mano y esperando que el conductor me viera. El vehículo se detuvo con un chirrido agudo de frenos. Me acerqué y abrí la puerta trasera. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la tenue luz del tablero y un par de faroles en el techo. ¿A dónde te llevo?, preguntó una voz grave desde el asiento del conductor. A la calle 23, por favor, respondí, tratando de ver al conductor a través del espejo retrovisor, pero solo veía una sombra borrosa. El taxi avanzó por las calles casi desiertas, sumergiéndose aún más en la espesa niebla que envolvía a la ciudad. El silencio dentro del auto era incómodo, solo interrumpido por el suave zumbido del motor y el crujido ocasional de los asientos de cuero desgastados. ¿Cómo está la noche?, intenté romper el hielo, deseando aliviar la tensión que se había instalado en el pequeño habitáculo. No hubo respuesta. Miré de nuevo hacia el espejo retrovisor, pero el conductor seguía siendo solo una silueta oscura, inexpresiva. ¿Está bien?, insistí, comenzando a sentirme incómodo por la falta de respuesta. El taxi giró por una calle menos transitada, alejándose aún más del centro de la ciudad. Mis músculos se tensaron involuntariamente, mientras el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Empecé a preguntarme si había cometido un error al subir a este taxi, si tal vez habría sido mejor esperar uno más moderno y con un conductor más comunicativo. El tiempo pareció detenerse mientras avanzábamos en medio de la niebla espesa. De repente, el taxi se detuvo bruscamente. Miré hacia afuera, pero no había señales de ningún obstáculo en la calle vacía. ¿Qué pasa?, pregunté con nerviosismo. No hubo respuesta. El silencio se hizo aún más ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras contemplaba la posibilidad de salir y continuar a pie, pero algo me detuvo. La niebla se había vuelto aún más densa, envolviendo el taxi como una sábana fantasmal. Entonces, el taxi comenzó a moverse de nuevo, pero no en la dirección a la que había pedido ir. Me di cuenta de que estábamos retrocediendo por la misma calle por la que habíamos venido. El corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, mientras la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. «Oye, esto no es el camino que pedí», exclamé. Mi voz temblorosa reflejaba mi creciente preocupación. El taxi continuó retrocediendo en silencio, ignorando mis demandas. Los edificios y las calles que habíamos pasado anteriormente comenzaron a deslizarse a través de las ventanas traseras. Intenté abrir la puerta, pero parecía estar atascada. «Por favor, detente. Déjame salir», grité golpeando la ventanilla con desesperación. Ninguna respuesta. El taxi seguía retrocediendo a través de la niebla, como si estuviéramos en un bucle infinito, condenados a recorrer la misma ruta una y otra vez. La idea de que estaba atrapado en algún tipo de pesadilla se apoderó de mi mente, haciéndome sentir impotente y a merced de fuerzas desconocidas. Fue entonces cuando noté algo en el asiento trasero, algo que antes no había visto, una figura borrosa, apenas visible en la penumbra. Era como la sombra de un pasajero que no estaba allí cuando subí al taxi. Un escalofrío de terror recorrió mi espina dorsal mientras me enfrentaba a la realidad de que no estaba solo en este viaje macabro. ¿Quién está ahí?,
balbuceé, sintiendo que mi voz se quebraba. La figura no respondió, solo permaneció inmóvil, observándome con una intensidad que me heló la sangre. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró por el miedo. El taxi seguía avanzando en reversa, sumiéndome más profundamente en una pesadilla de la que no podía despertar. Las luces de la ciudad parecían desvanecerse en la distancia, mientras la niebla se cerraba alrededor del taxi como una trampa mortal. El tiempo y el espacio parecían distorsionarse, como si estuviera atrapado en un mundo paralelo donde las reglas de la realidad no se aplicaban. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no había forma de escapar, que estaba a merced de este taxi fantasma y su conductor invisible. Mis pensamientos se volvieron confusos y desesperados mientras luchaba por mantener la cordura en medio de la oscuridad aplastante que me rodeaba. Entonces, de repente, el taxi se detuvo de nuevo. La figura en el asiento trasero desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Miré a mi alrededor, jadeando por aire fresco y buscando desesperadamente algún indicio de dónde estaba. Para mi alivio y horror, me di cuenta de que estábamos de vuelta en el lugar donde originalmente había subido al taxi. Las luces de la calle parpadeaban débilmente a través de la niebla disipada. El motor del taxi seguía zumbando suavemente como si nada hubiera ocurrido. «¡Déjame salir!», exigí, tratando de abrir la puerta con más fuerza esta vez. La puerta se abrió sin resistencia. Me apresuré a salir, temblando y jadeando, sintiendo como si hubiera escapado por poco de las garras de algo que no podía comprender. El taxi permaneció allí, inmóvil y ominoso en la noche, como si estuviera esperando a su próximo pasajero. Corrí lejos de ese lugar, dejando atrás la escena de mi terrible experiencia. No pude evitar mirar hacia atrás una última vez y, en la niebla que se disipaba, juré ver una sombra en el asiento del conductor, observándome con ojos invisibles pero penetrantes. Desde esa noche, he evitado tomar taxis en medio de la niebla. Cada vez que veo uno similar, mi corazón se acelera y una sensación de pánico se apodera de mí. Nunca he podido explicar lo que sucedió esa noche, pero una cosa es segura: el taxi y su conductor no eran de este mundo. Años después, la curiosidad me llevó a investigar más sobre ese taxi. Busqué la matrícula en internet y encontré una historia escalofriante. Resultó que el taxi pertenecía a un antiguo taxista local, conocido por ser amable pero reservado. Sin embargo, años atrás, había desaparecido en una noche de niebla espesa, junto con su taxi. Nunca encontraron su cuerpo ni el vehículo, que parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Entonces entendí. El taxi en el que subí esa noche era el mismo que había desaparecido años atrás, con su conductor aún buscando completar su último viaje en las noches de niebla, atrapado en un ciclo eterno de angustia y soledad. Recordar esa experiencia me hace preguntarme si algunos misterios deben permanecer sin resolver, dejando a la imaginación humana llenar los vacíos con temor y asombro. Esa noche cambió mi vida para siempre, dejándome con una sensación de inquietud cada vez que la niebla cubre la ciudad. Puede que nunca sepa la verdad completa detrás de aquel taxi fantasma, pero una cosa es segura: algunas experiencias nos recuerdan que hay límites en nuestro entendimiento del mundo y que lo desconocido puede acechar en cualquier esquina, esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes o desafortunados como para cruzar su camino. El rugido del motor y el constante zumbido de las llantas sobre el asfalto
Eran la única compañía que tenía en aquella noche solitaria. Mi nombre es Cristóbal. Como trailero veterano, estaba acostumbrado a largas horas de carretera, a los paisajes que se deslizaban ante mis ojos y a la monotonía del trayecto. Pero esa noche, algo iba a cambiar para siempre mi percepción de la realidad. Era tarde cuando vi a lo lejos una figura solitaria en el borde de la carretera. Una mujer joven, vestida con ropa desgarrada y descalza, agitaba frenéticamente los brazos como si intentara detener a cualquier vehículo que pasara. Era una escena extraña en medio de la nada, pero algo en su desesperación me hizo reducir la velocidad y finalmente detener mi tráiler a un costado de la carretera. ¿Necesita ayuda?, pregunté mientras bajaba la ventanilla. La mujer se acercó con pasos vacilantes y miró hacia arriba, encontrándome con unos ojos profundos llenos de angustia. Sin pronunciar una sola palabra, asintió con la cabeza y en ese momento supe que no podía dejarla allí. Abrí la puerta del tráiler y la ayudé a subir. Desde el momento en que subió a mi tráiler, las cosas empezaron a sentirse extrañas. La temperatura parecía bajar repentinamente y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La mujer se sentó en silencio en el asiento del pasajero, sin decir ni una sola palabra, mientras continuábamos por la oscura carretera. El trayecto se extendía interminablemente, y aunque el cansancio era evidente en mi rostro, me mantenía alerta. La radio no captaba ninguna señal, dejándonos envueltos en un silencio incómodo. Intenté entablar conversación para aliviar la tensión. ¿Tiene familia?, pregunté, esperando romper el hielo. Ella me miró de reojo, pero no dijo nada. Solo un ligero movimiento de cabeza, apenas perceptible. Sentí que no quería hablar, así que decidí no presionarla más. Sin embargo, la inquietud en el ambiente no desapareció. De repente, noté algo en el espejo retrovisor. Un par de luces que parecían seguirnos a la distancia. Al principio pensé que era otro vehículo, pero después de varios kilómetros, las luces permanecían en el mismo lugar, como si flotaran en el aire. La situación me puso más nervioso, pero no dije nada. ¿Está todo bien?, la voz de la mujer me sorprendió, quebró todo el silencio. Su tono era suave, casi hipnótico. Sí, claro, mentí. Solo cansancio. Ella me miró con esos ojos profundos y por un momento sentí que podía ver dentro de mi alma. Su mirada era penetrante, como si intentara descifrar cada uno de mis pensamientos. Volví la vista al frente, concentrándome en la carretera. Las luces en el espejo retrovisor comenzaron a parpadear y una sensación de déjà vu me invadió. Era como si hubiera estado en esta misma situación antes, pero no podía recordar cuándo. El frío en la cabina se intensificó y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Decidí intentar otra vez, esperando aliviar la tensión. ¿Cómo se llama?, pregunté, tratando de sonar amiga. La mujer giró lentamente su cabeza hacia mí. Sus ojos parecían más oscuros de lo que recordaba, como pozos sin fondo. «Eso no importa», respondió finalmente. Su voz era un susurro que se desvanecía en la oscuridad. Mi piel se erizó y sentí un nudo en el estómago. Había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que me hizo sentir más incómodo que nunca. Miré hacia el camino, tratando de concentrarme en la conducción, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Deberíamos encontrar un lugar para detenernos, descansar un poco, sugerí, aunque en el fondo sabía que no quería detenerme en ningún lugar desolado con esta mujer extraña. «No hay necesidad», dijo ella con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra. Ya casi llegamos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Llegar? ¿A dónde?,
No habíamos hablado de un destino, ni siquiera sabía a dónde iba ella. Aceleré un poco, deseando llegar a un lugar más poblado, a algún sitio donde hubiera otras personas. Entonces, noté algo en el rabillo del ojo. La mujer parecía desvanecerse, como si su figura se disolviera en el aire. Parpadeé pensando que era el cansancio, pero cuando volví a mirar, estaba allí, tan sólida como siempre, aunque más pálida, más espectral. Los susurros comenzaron de nuevo, fuertes esta vez, y comprendí que no venían de la radio ni del viento. Provenían de ella. Sus labios apenas se movían, pero los susurros llenaban la cabina, un murmullo constante en un idioma antiguo y olvidado. Intenté ignorarlos, centrándome en la carretera, pero cada palabra me perforaba el cerebro, llenándome de un terror primitivo. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Quería gritar, pedir ayuda, pero sabía que nadie podría escucharme. El tráiler comenzó a vibrar ligeramente y los susurros apenas audibles volvieron, más claros que antes. Eran palabras que no comprendía, en un idioma que no reconocía. Sentí un nudo en la garganta cada vez que los susurros se intensificaban. La tensión en el aire era palpable. La mujer a mi lado mantenía su mirada fija en el camino, pero su presencia se volvía cada vez más inquietante. Sentía su respiración, lenta y profunda, como si intentara calmar una tormenta interna. A cada kilómetro, la atmósfera se volvía más opresiva y el miedo se apoderaba de mí. De repente, la mujer rompió el silencio, su voz ahora transformada en un susurro gutural y lleno de malicia. ¿Sabes lo que haces?, preguntó de repente, su voz resonando en la cabina como un eco siniestro. ¿Perdón?, respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Eso mismo. ¿Sabes lo que haces?, repitió, su tono deformándose en algo que no era de este mundo. Mis manos se aferraron más fuerte al volante mientras trataba de ignorar sus palabras. Pero la presencia de la mujer se volvía cada vez más inquietante, como si algo oscuro se hubiera apoderado de su ser. Mi corazón latía con fuerza y el aire parecía volverse más espeso, dificultando mi respiración. No mucho después empecé a verla en las sombras de la cabina cuando no la miraba directamente. Una figura borrosa, pálida y demacrada, observándome fijamente desde algún rincón oscuro del tráiler. Mis noches se volvieron un tormento de insomnio y terror, sabiendo que algo no estaba bien con la mujer que había recogido en aquella carretera maldita. Finalmente, una noche, no pude soportarlo más. La vi claramente mientras miraba por el espejo retrovisor. Su rostro no era humano, era la imagen de la muerte misma, con ojos vacíos y una sonrisa retorcida que helaba la sangre. «Aquí fue», susurró con una voz que no era más que un susurro lleno de odio y desesperación. Sus palabras resonaron en mi mente como un trueno. En ese instante la mujer se abalanzó sobre mí, su apariencia transformándose en la de un cadáver descompuesto, con piel grisácea y ojos hundidos. Su rostro se acercó al mío, y el olor a putrefacción llenó la cabina. Grité, tratando de mantener el control del volante, pero el pánico se apoderó de mí. El tráiler derrapó, saliéndose del camino y girando violentamente. Todo se convirtió en un torbellino de metal, vidrio y oscuridad. Sentí el impacto en mi carne y hueso, y después, nada más que silencio y oscuridad. Cuando finalmente recobré el conocimiento, me encontré solo en la cabina. La carretera estaba desierta, sin rastro del accidente que había sentido tan vívidamente. Mi cuerpo estaba ileso, pero mi mente seguía atrapada en el terror de los últimos momentos. Miré alrededor, tratando de encontrar algún indicio de lo que había ocurrido, pero todo parecía normal, como si nada hubiera pasado.
El asiento del pasajero estaba vacío. No había rastro de la mujer. Me bajé del tráiler y miré a mi alrededor. La noche seguía siendo tan oscura y solitaria como cuando la había recogido. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda y supe que debía marcharme de allí lo antes posible. Subí al tráiler y arranqué el motor. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante. Conduje hasta el próximo área de descanso, necesitando desesperadamente una pausa. Aparqué y me quedé sentado, tratando de procesar lo que había vivido. Aunque no tenía ninguna explicación lógica para lo ocurrido, sabía que no podría olvidarlo jamás. Había recogido a una mujer que no pertenecía a este mundo, y el encuentro había dejado una marca imborrable en mi alma. El rugido del motor y el constante zumbido de las llantas sobre el asfalto serían, desde entonces, los recordatorios de aquella noche en que la realidad se desdibujó y lo imposible se hizo presente en la oscuridad de una solitaria carretera. Con el tiempo, intenté encontrar respuestas, hablar con otros camioneros sobre mis experiencias. Algunos me miraban con escepticismo, pero otros compartieron historias similares, confirmando que no estaba solo en mis encuentros con lo inexplicable. Sin embargo, ninguna de esas conversaciones pudo borrar el miedo y la incertidumbre que aquella mujer había dejado en mi corazón. Desde entonces, nunca más he vuelto a conducir por esa carretera. El recuerdo de aquella experiencia me persigue en mis noches más oscuras, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Y la mujer sin palabras, con su voz convertida en algo más allá de lo humano, sigue acechando en mis pensamientos, esperando el momento para susurrar de nuevo en mi oído las palabras que me condenarán para siempre. Me llamo Jaime Rodríguez y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras como camionero. He transportado todo tipo de cargas, desde muebles viejos hasta productos químicos peligrosos. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví esa noche. Si logro salir de esta con vida, juro que no volveré a aceptar un encargo sin saber qué llevo en la caja. Aunque, siendo sincero, no sé si ya es demasiado tarde para hacer ese juramento. Todo comenzó un miércoles cualquiera. Estaba descansando en una estación de servicio, en una carretera secundaria, disfrutando de un café rancio y charlando con otros camioneros sobre las mismas historias de siempre. Estaba a punto de irme a dormir en la cabina cuando recibí una llamada de un número desconocido. No suelo contestar llamadas así, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Sí?, respondí con voz cansada. ¿Es usted Jaime Rodríguez?, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Sonaba calmada, pero había un tono en su voz que me puso en alerta de inmediato. Sí, soy yo. ¿Quién pregunta? Eso no es relevante, dijo la voz, y de inmediato supe que algo no iba bien. Lo que importa es que tengo un trabajo para usted. Será bien recompensado. Había algo en su tono que no me gustó. Después de años en la carretera, aprendes a desconfiar de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas. Pero también había estado teniendo una racha de mala suerte con los trabajos, y el dinero fácil es difícil de rechazar. Hablemos de ese trabajo, dije, tratando de sonar seguro, aunque en mi interior ya se había plantado una semilla de inquietud. La voz me explicó que debía recoger un contenedor en un almacén cerca de la ciudad, en una zona industrial que no conocía. Me dio la dirección y me advirtió que llegara solo, que no hablara con nadie y, lo más importante, que bajo ninguna circunstancia abriera el contenedor. ¿Y qué estoy transportando?
Pregunté, consciente de que probablemente no obtendría una respuesta clara. Eso no es relevante para usted. Solo asegúrese de seguir las instrucciones al pie de la letra y su pago será el doble de lo que usualmente gana. Colgué con un mal presentimiento en el estómago. Sabía que aceptar el trabajo era una mala idea, pero el dinero manda, y últimamente no había tenido mucho de dónde escoger. Decidí que haría la entrega, cobraría y me olvidaría del asunto. Al día siguiente, llegué al almacén indicado. Era un edificio viejo y mal mantenido, ubicado en una zona industrial abandonada donde las fábricas parecían estar vacías desde hacía años. Las ventanas rotas y las paredes llenas de grafitis le daban al lugar un aire fantasmagórico, como si no perteneciera a este mundo. Un hombre me recibió en la entrada. No me dio su nombre, ni intentó hacer conversación. Vestía un traje negro que contrastaba con el entorno desolado. Sin más palabras, me señaló el contenedor que debía transportar. Era grande, pero no tanto como para ocupar todo el espacio disponible en mi camión. La caja de metal viejo estaba oxidada en los bordes y cerrada con varias cadenas gruesas. ¿Estás seguro de que esto es seguro?, pregunté, sabiendo que no recibiría una respuesta satisfactoria. El hombre simplemente me miró con frialdad y repitió la advertencia. Recuerde, señor Rodríguez, no abra la caja. No importa lo que pase, no mire lo que hay dentro. No pregunte más. Asentí tragando saliva. Algo en su tono me dejó claro que no estaba bromeando. Cargamos el contenedor en la caja del camión y el hombre me entregó un sobre marrón que pesaba más de lo que esperaba. No lo abrí hasta que estuve de vuelta en la carretera. Como me había prometido, el dinero estaba allí, en billetes grandes y nuevos. Era el trabajo más fácil que había hecho en años. O eso pensé en ese momento. La primera hora del viaje fue tranquila. El motor del camión rugía bajo mis pies y la carretera se extendía ante mí como una cinta interminable. El crepúsculo pintaba el cielo de un anaranjado intenso y empecé a sentirme más relajado. Pronto estaré en casa, me repetí. Entonces lo escuché. Era un golpe seco, apenas perceptible al principio, como si algo hubiera caído dentro del contenedor. Pensé que tal vez no habían asegurado bien la carga, pero luego el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Miré por el retrovisor, pero todo parecía normal. Era solo el contenedor cubierto por la lona, tal como lo había dejado. Aceleré un poco, tratando de ignorar el ruido, pero los golpes continuaron, más insistentes, como si algo dentro estuviera tratando de salir. Traté de no pensar en ello, de concentrarme en la carretera, pero la curiosidad empezó a carcomerme. ¿Qué demonios podía estar dentro de esa caja? Otra hora pasó, y los golpes se convirtieron en arañazos. Podía escucharlos claramente ahora, el sonido de algo afilado raspando el metal. Mi corazón empezó a latir más rápido, y la racionalidad comenzó a desmoronarse. Había algo vivo ahí dentro, algo que no debía estarlo. Finalmente, no pude más. Detuve el camión en una área de descanso vacía, rodeada de árboles y alejada de la carretera principal. Bajé del camión y me dirigí a la parte trasera. El sonido era aún más fuerte afuera, una mezcla de golpes y susurros que me erizó la piel. Miré la caja, las cadenas oxidadas que la mantenían cerrada, y por un momento me debatí entre abrirla o simplemente seguir adelante y entregar la maldita cosa. Pero la curiosidad pudo más. Con manos temblorosas, empecé a desatar las cadenas, sintiendo como si cada eslabón que caía al suelo fuera una sentencia de muerte. Cuando finalmente abrí la tapa, un olor nauseabundo se esparció en el aire. Retrocedí, cubriéndome la nariz, y miré dentro.
Lo que vi me heló la sangre. No sé cómo describirlo con exactitud. No era humano, pero tenía algo de humano. Era una amalgama de carne y hueso, retorcida y deformada, con miembros en ángulos imposibles y ojos, demasiados ojos, mirándome con un odio profundo. Y lo peor de todo, se movía, lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Di un paso atrás, pero mis piernas se negaron a responderme. Estaba paralizado por el terror, incapaz de apartar la mirada de esa cosa. Entonces, empezó a moverse hacia mí. No caminaba, se arrastraba con un movimiento antinatural, dejando un rastro viscoso en el metal del contenedor. Mi instinto de supervivencia finalmente se activó. Me giré y corrí hacia la cabina del camión, cerrando la puerta tras de mí con un golpe. Aceleré sin pensarlo 2 veces, dejando la caja abierta atrás, esperando que esa cosa se quedara en el contenedor. Pero no lo hizo. A través del retrovisor pude verlo. Esa cosa se había escapado de la caja y estaba ahora en la carretera, moviéndose más rápido de lo que debería ser posible para algo de su tamaño. No había forma de que pudiera alcanzarme, pensé. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño. El motor del camión comenzó a fallar. La velocidad disminuyó a pesar de que tenía el pedal a fondo. Sentí que el camión estaba perdiendo fuerza, como si algo estuviera tirando de él hacia atrás. Los golpes y arañazos regresaron, pero ahora venían de todas partes. Parecía que la cosa se estaba multiplicando, o que había más de una. El camión se detuvo por completo, el motor muerto. Intenté encenderlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Y entonces, los golpes se hicieron más fuertes, como si algo estuviera tratando de entrar en la cabina. Algo golpeó la ventana a mi lado, y vi una garra retorcida que raspaba el vidrio. El pánico me invadió. Busqué algo con qué defenderme, pero lo único que encontré fue una vieja palanca de cambios. Sabía que no sería suficiente, pero era mejor que nada. Mientras buscaba una salida, recordé la radio del camión. La encendí, buscando alguna señal de vida, alguna estación que pudiera calmar mis nervios. Pero lo que salió de la radio fue una voz distorsionada, susurrando mi nombre una y otra vez, como un mantra macabro. Giré el dial, pero cada estación era la misma, la voz llamándome, burlándose de mí. Entonces, el vidrio de la ventana se rompió, y la cosa entró. No tengo palabras para describir lo que vi. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma y se hubiera lanzado sobre mí. Sentí sus garras rasgar mi ropa y mi piel, y el dolor fue insoportable. Pero algo en mí, algún instinto primal, me hizo reaccionar. Con un grito, me libré de su agarre y salí de la cabina, corriendo hacia el bosque cercano. Corrí sin mirar atrás, adentrándome en la oscuridad entre los árboles. Sentía el frío en mis huesos, el aire denso y pesado, pero no me detuve. Sabía que si lo hacía, esa cosa me alcanzaría. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una vieja torre de vigilancia. Subí los escalones tambaleándome, casi cayendo varias veces. Desde la cima, podía ver el bosque extendiéndose como un mar oscuro bajo la luz tenue de la luna. Por un momento, pensé que había logrado escapar. Pero entonces, lo vi. La cosa estaba abajo, al pie de la torre, mirándome con esos ojos inhumanos. No intentaba subir, solo esperaba, como si supiera que no había escapatoria. Mi mente estaba al borde del colapso, pero no podía rendirme. No aún. En un acto desesperado, salté por la ventana, prefiriendo enfrentar lo desconocido en el suelo antes que dejar que esa cosa me atrapara. Caí mal. El dolor fue intenso, pero me obligué a levantarme y seguir corriendo. No sé cuánto tiempo más podré seguir huyendo, pero mientras tenga fuerzas, no me detendré. Esa cosa sigue ahí afuera, buscándome.
El final está cerca, pero aún no ha llegado. No para mí. La carretera 45 se extendía como una serpiente infinita de asfalto bajo la luz mortecina de la luna. Hugo Martínez, un experimentado trailero con más de 20 años, recorriendo las carreteras de México, se encontraba conduciendo su camión a lo largo de ese desolado tramo. Sabía que la ruta desde Zacatecas hasta Ciudad Juárez podía ser interminable, sobre todo en esas horas de la madrugada en las que el cansancio comenzaba a mezclarse con la monotonía. Pero esa noche algo se sentía distinto. Una niebla espesa se había levantado sin previo aviso, envolviendo su tráiler como una manta de algodón sucio. El radio había dejado de funcionar hacía más de una hora, y la señal del teléfono también había desaparecido. Lo único que mantenía a Hugo en movimiento era la música que sonaba desde su antiguo reproductor de casetes, la misma colección de canciones rancheras que había escuchado durante toda su carrera. Sin embargo, hasta esas melodías le resultaban más apagadas de lo habitual, como si la carretera estuviera absorbiendo cada nota, cada sonido, dejándolo solo en un silencio pesado. Hugo tomó un sorbo de café de su termo, intentando espantar el sueño. Tenía la piel de gallina desde hacía un buen rato, pero no sabía por qué. Quizás la niebla densa o el vacío a su alrededor. Tal vez solo era el cansancio. Un hombre curtido como él no se dejaba llevar por esas tonterías de fantasmas ni leyendas de la carretera. De repente, a unos 100 metros más adelante, distinguió una figura borrosa en medio del camino. Pisó el freno con fuerza, sintiendo como las ruedas del tráiler chirriaban sobre el asfalto. Los faros iluminaron una silueta. Era un hombre, de pie en medio de la carretera. Parecía delgado, con ropa desgastada, y tenía la cabeza agachada. Hugo, con el corazón acelerado, detuvo el tráiler completamente a unos metros de él. «¿Qué chingados hace este loco aquí a esta hora?», murmuró para sí mismo, golpeando el volante. Hugo tocó la bocina, esperando que el hombre se apartara, pero la figura no se movió. Parecía congelada en su lugar, inmóvil, bajo los faros del camión. A medida que pasaban los segundos, el malestar de Hugo se intensificaba. Algo no estaba bien. La niebla, el silencio, esa figura, todo parecía sacado de una pesadilla. Finalmente, decidió bajarse. Tomó su linterna, la chaqueta de mezclilla y salió del tráiler, sintiendo el frío cortarle la piel al instante. El aire era pesado, cargado de una humedad insólita para esa región. Caminó hacia el hombre con cautela, la linterna enfocada en el suelo, solo levantándola cuando estuvo lo suficientemente cerca. La luz reveló su rostro. Era un hombre joven, con el rostro pálido y las cuencas de los ojos hundidas, como si no hubiera dormido en días. Su boca estaba abierta, pero no emitía sonido alguno. Lo más perturbador era que no tenía expresión. Era como si el hombre estuviera completamente vacío por dentro. «Oye, compadre, ¿necesitas ayuda?», preguntó Hugo con la voz temblorosa, algo que no era propio de él. El hombre no respondió. Sus labios comenzaron a moverse, pero no salió ningún sonido. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando el hombre levantó lentamente su brazo, señalando hacia el interior de la niebla, más allá de la carretera. «¿Qué demonios?». Hugo dio un paso atrás, sintiendo cómo su estómago se revolvía de manera instintiva. De repente, el hombre comenzó a caminar, tambaleándose, adentrándose en la oscuridad de la niebla,
como si estuviera siendo llamado por algo invisible. Hugo lo siguió con la mirada, hasta que la silueta desapareció completamente. Regresó al camión, confundido y con el pulso acelerado. Estaba a punto de arrancar cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Una risa. No era una risa alegre ni amigable. Era aguda, casi animal. Provenía del asiento trasero de la cabina. Hugo se volteó de golpe, pero no había nadie. El sudor frío comenzó a deslizarse por su frente. Estaba solo, completamente solo. ¿O no? Ya basta de pendejadas, se dijo, tratando de convencerse de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuando volvió la vista al frente, casi grita del susto. Una figura se encontraba justo en medio del parabrisas, pegada contra el cristal. Un rostro deformado, con una sonrisa desquiciada y ojos completamente negros. Hugo parpadeó y la figura desapareció. Con las manos temblorosas, puso el camión en marcha y pisó el acelerador. La carretera frente a él se extendía interminable, pero su mente no podía borrar lo que acababa de ver. Sabía que algo estaba muy mal. La niebla parecía engullir el tráiler, cada vez más densa, más opresiva. Los minutos pasaban, o al menos eso creía. El reloj del tablero había dejado de moverse, congelado a las 3:17. Hugo intentaba mantenerse despierto, pero su vista comenzaba a nublarse. Al final, tuvo que detener el tráiler en un pequeño descampado junto a la carretera. No podía seguir manejando en esas condiciones. Tal vez una siesta corta lo ayudaría. Apagó el motor, cerró los ojos y en cuestión de minutos se quedó dormido. Un ruido lo despertó. Era sutil, como un golpeteo. Hugo abrió los ojos, confundido. Había oscuridad absoluta. Intentó encender las luces de la cabina, pero no funcionaron. El sonido volvió, esta vez más fuerte. Parecía provenir del lado del copiloto. Hugo tragó saliva y giró lentamente la cabeza hacia el asiento vacío. Allí, sentado en silencio, estaba el hombre de la carretera, el mismo que había visto antes. Su rostro estaba aún más pálido, y sus ojos hundidos eran ahora completamente negros. Hugo intentó moverse, pero estaba paralizado. La figura lo miraba fijamente, como si esperara algo. «¿Qué quieres?», preguntó Hugo, su voz apenas un susurro. El hombre no respondió. Solo levantó la mano, señalando hacia el frente. Hugo, con esfuerzo, giró la cabeza para mirar el parabrisas. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. La niebla se había disipado, pero no había carretera frente a él. En su lugar, un paisaje grotesco y de pesadilla se extendía ante sus ojos. Árboles retorcidos, llenos de cadáveres colgando de sus ramas como si fueran frutos podridos. El suelo estaba cubierto de huesos, y en el horizonte, un fuego oscuro iluminaba un cielo carmesí. Entonces lo entendió. No estaba en la carretera, no estaba en el mundo que conocía. «Bienvenido a tu destino», susurró el hombre a su lado, con una voz profunda y cavernosa, muy distinta a la que debería tener. Hugo intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. El camión comenzó a moverse por sí solo, avanzando por esa carretera infernal, directo hacia el fuego en la distancia. Y mientras lo hacía, las risas, esas mismas risas animales, lo envolvieron una vez más. Pero esta vez no provenían del asiento trasero. Venían de todas partes. Finalmente Hugo comprendió con horror lo que estaba sucediendo. No había salida. Estaba atrapado. Su última ruta lo había llevado a un lugar del que nadie podía regresar. Y esa figura que ahora ocupaba el asiento del copiloto, esa sombra vacía, lo acompañaría para siempre.
Era una fría noche de invierno, cuando David decidió que era hora de hacer una pausa en su largo viaje. El cansancio lo había vencido, y la tormenta de nieve que se avecinaba no le dejaba más opción que buscar refugio. Después de horas conduciendo por la solitaria carretera, encontró un pequeño motel al borde del camino, iluminado débilmente por un letrero de neón que parpadeaba, a punto de apagarse. El lugar parecía abandonado, pero David no tenía muchas opciones. Aparcó su auto frente a la oficina y entró. Un viejo ventilador zumbaba en la esquina y una luz tenue iluminaba un mostrador desordenado. Tras unos minutos de espera, un hombre de avanzada edad apareció detrás del mostrador. Tenía una expresión apagada, casi como si fuera una sombra de lo que alguna vez fue. «Necesito una habitación para la noche», dijo David. El anciano lo miró con ojos cansados y asintió en silencio. Sin decir una palabra, le entregó una llave antigua con el número 7 grabado en ella. David agradeció, pagó en efectivo y se dirigió a su habitación. Al pasar por el pasillo, no pudo evitar notar que el lugar olía a humedad y abandono. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgarrado y el suelo crujía bajo sus pies. La habitación 7 era pequeña y lúgubre. Las cortinas eran gruesas y polvorientas, y la cama parecía haber visto mejores días. A pesar de su aspecto descuidado, David estaba demasiado cansado para preocuparse. Dejó su maleta en el suelo y se dejó caer sobre la cama con un suspiro de alivio. Fue entonces cuando lo notó. En la pared opuesta a la cama, colgado de un clavo oxidado, había un espejo grande y antiguo. Su marco de madera estaba tallado con intrincados patrones que parecían serpientes enredadas, y el vidrio tenía un brillo apagado, casi como si estuviera manchado de algo oscuro. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo atribuyó a la fatiga. Después de una ducha rápida, decidió apagar las luces y dormir. Sin embargo, el reflejo del espejo lo incomodaba. Parecía que Manamo, incluso en la oscuridad, el espejo emitía un tenue resplandor, como si estuviera absorbiendo la poca luz que quedaba en la habitación. David intentó ignorarlo. Se acomodó en la cama y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó fácilmente. Se revolvía en la cama, sintiendo como si algo lo observase. Finalmente, incapaz de soportar la incomodidad, se levantó y cubrió el espejo con una toalla. A pesar de ello, el malestar persistía, y los pensamientos inquietantes lo mantuvieron despierto por horas. Finalmente, la fatiga lo venció y cayó en un sueño inquieto. Esa noche David tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba parado frente al espejo, pero el reflejo que veía no era el suyo. Era una figura oscura, con un rostro borroso, que lo miraba fijamente. Podía sentir la intensidad de su mirada, una mirada llena de odio y desesperación. La figura levantó una mano y la apoyó contra el vidrio, y David sintió un fuerte impulso de hacer lo mismo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tocar el espejo, despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El reloj marcaba las 3:15 am. El cuarto estaba oscuro, pero una tenue luz provenía del espejo, que ahora estaba descubierto, la toalla tirada en el suelo como si hubiera sido removida. David se levantó rápidamente, sudando frío, y miró el espejo con horror. No recordaba haber retirado la toalla, y la sensación de ser observado era aún más intensa. Decidió encender todas las luces de la habitación y pasar el resto de la noche despierto, pero el cansancio pronto lo venció nuevamente y se quedó dormido con la luz encendida. Esta vez no soñó, pero al despertar, algo en la habitación había cambiado. Se sentía diferente. Algo en el ambiente era más pesado, más opresivo. David se levantó de la cama.
sus músculos adoloridos como si hubiera estado peleando en sueños. Miró el espejo y por un breve instante pensó ver un movimiento en el reflejo, algo que no correspondía a su propio cuerpo. Se acercó, examinándose a sí mismo. Todo parecía normal, pero no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. El día había llegado, y con él una sensación de alivio. David decidió que era hora de irse. Se vistió rápidamente y recogió sus cosas, evitando mirar demasiado tiempo en el espejo. Al salir de la habitación, echó un último vistazo. En el reflejo, le pareció ver una sombra detrás de él, pero al girar no había nada. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a su mente cansada, y cerró la puerta. El viaje continuó sin problemas durante las primeras horas. Sin embargo, cuanto más se alejaba del motel, más crecía en él una inquietud que no podía sacudirse. Sus pensamientos volvían una y otra vez al espejo, a la sombra que creía haber visto. ¿Había sido real? ¿O solo el producto de una mente agotada y sugestionada? Las cosas comenzaron a volverse extrañas esa noche. David se detuvo en otro motel, esta vez mucho más moderno y acogedor. Pero cuando se lavaba las manos en el baño, levantó la vista y, por un segundo, juró que vio la misma sombra en el reflejo del espejo del baño. Parpadeó, y la sombra había desaparecido, pero el miedo se había instalado profundamente en su pecho. Esa noche, los sueños volvieron, pero esta vez eran más vívidos, más aterradores. Se veía atrapado en un cuarto oscuro, con el espejo frente a él. La figura en el reflejo era más clara ahora. Era él, pero algo estaba terriblemente mal. Su rostro estaba deformado por una mueca de dolor, sus ojos vacíos y oscuros. Su reflejo lo miraba con una expresión de odio absoluto, y cuando intentaba apartarse, se daba cuenta de que no podía moverse. Su reflejo le sonreía cruelmente, y con un movimiento rápido, rompía el espejo desde el otro lado, lanzando fragmentos de vidrio que volaban hacia él como cuchillas. David despertó gritando, cubierto de sudor frío. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante contra el miedo. Cada espejo, cada reflejo, parecía albergar una presencia oscura, esperando el momento perfecto para atacar. Empezó a evitar los espejos, a cubrirlos o a girarlos hacia la pared. Pero eso no lo detuvo. Ahora veía sombras fugaces por el rabillo del ojo, figuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Sentía su mirada, esa mirada llena de odio, observándolo desde cada superficie reflectante. Desesperado, David comenzó a investigar sobre el motel y su extraño espejo. No encontró nada en línea, así que decidió volver al lugar. Cuando llegó, la tormenta de nieve había pasado, pero el motel parecía aún más abandonado que antes. No había señales de vida, ni coches aparcados en el estacionamiento. Sin embargo, la puerta de la oficina estaba abierta, y el mismo anciano estaba detrás del mostrador, como si no se hubiera movido desde la última vez que David lo vio. «Necesito hablar contigo sobre el espejo en la habitación 7», dijo David, su voz temblando por la ansiedad. El anciano lo miró por un largo momento, antes de responder con una voz baja y quebrada. «Ese espejo nunca debió haber estado aquí. No es de este lugar, ni de este tiempo. Nadie sabe de dónde vino, pero ha traído solo desgracias. Nadie que haya pasado una noche en esa habitación ha salido ileso». «¿Qué me está pasando?», preguntó David, desesperado. El anciano suspiró y continuó. «El espejo tiene un poder oscuro. Refleja más que tu imagen, refleja tu alma, pero de una manera distorsionada. Lo que viste en él es tu reflejo, pero corrompido. Una vez que lo has mirado, se lleva una parte de ti, una parte que no podrás recuperar, y en su lugar deja algo que no pertenece a este mundo». David
sintió que su corazón se detenía por un momento. Todo lo que había experimentado, todo el terror, ahora tenía sentido. Pero saber la verdad no le traía alivio, solo le daba más razones para temer. ¿Hay alguna forma de detenerlo?, preguntó, su voz casi un susurro. El anciano lo miró con lástima. Una vez que te ha atrapado, no hay vuelta atrás. Lo único que puedes hacer es evitar los espejos. No dejes que te atrape de nuevo, porque si lo hace, será la última vez que veas tu propio reflejo. Y lo que sea que esté dentro de ese espejo, tomará tu lugar. Con esas palabras, David dejó el motel. Pero su vida nunca volvió a ser la misma. Vivió el resto de sus días evitando cualquier superficie reflectante. Cubría espejos, ventanas, incluso el agua. Pero no importaba cuánto lo intentara, la sensación de ser observado nunca desaparecía. Hasta que una noche, años después, David no pudo resistir más. La curiosidad, o quizás el impulso del propio espejo, lo llevó a un pequeño espejo que había olvidado cubrir en su baño. Al mirar su reflejo, no vio nada al principio, pero entonces, lentamente, la figura oscura apareció detrás de él, con la misma sonrisa cruel que había visto en sus pesadillas. Esta vez, no pudo apartarse a tiempo. Sintió como algo tiraba de él desde el otro lado del espejo, y el mundo se oscureció. Al día siguiente, encontraron a David en su baño, muerto, con los ojos abiertos en una expresión de terror indescriptible. Frente a él, el espejo estaba intacto, pero aquellos que se atrevieron a mirar su reflejo afirmaron que, por un breve momento, vieron una sombra oscura que sonreía con maldad desde el otro lado del cristal. Nadie supo qué ocurrió realmente, pero desde entonces, ese espejo maldito desapareció, quizás en busca de su próxima víctima.